Documentos de la CIA confirmarían que Augusto Pinochet habría encubierto el caso Quemados. Canciller Heraldo Muñoz solicitó al gobierno estadounidense que desclasifique nuevos informes que ayuden a esclarecer los hechos ocurridos en julio de 1986. Favorable evolución de joven trabajador quemado en Hualpén. Tras resistirse a un asalto, jueza rechazó prisión preventiva luego que testigos del ataque se negaran a declarar contra acusados por temor a represalias. Continúa búsqueda de joven arrastrado por fuerte oleaje en costas de Antofagasta. La Armada en alerta por marejadas que traerán olas de hasta 7 metros en el litoral central. Conmoción internacional tras ataque incendiario contra asentamiento palestino. Niño de 18 meses resultó quemado vivo. Sus padres y hermanos están en riesgo vital. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de UCB Televisión Noticias. Hoy viernes. Grave y evolucionando favorablemente, eso sí, se encuentra el trabajador que este miércoles fue quemado vivo por 2 delincuentes en una sucursal de Servipack en Hualpén. Su familia exige justicia. El gobierno coordina acciones legales para revocar la decisión de la jueza que dejó libre a uno de los imputados. Si la justicia en Chile sigue como está, Pablo no va a ser el único. Van a venir muchos más. Y eso es lo que yo exijo, justicia, pero no de la boca para afuera. Yo quiero que a mi marido se le haga justicia como corresponde. La familia de Pablo aún está en shock, impactados por un cobarde ataque que el pasado miércoles superó todo límite. Y me dice así directamente: señora, disculpe que se lo tenga que decir así, pero su marido lo quemaron. Horrible, porque lo quemaron, o sea, ¿qué pienso yo? Lo peor. Exigen justicia para el esforzado padre de 2 hijos, quien con 33 años no solo trabaja en la sucursal de Servipack de Hualpén, sino que también estudia prevención de riesgos en Concepción. La decisión de la jueza, que el jueves dejó libre al menor de los imputados de 17 años por falta de pruebas, les parece, por decirlo menos, insólito. En el nombre del Señor soy inocente. Que la gente derechamente por temor no aportó antecedentes que estaban en su conocimiento. Eso va a decantarse en el curso de la investigación, se van a recabar esas declaraciones y estoy seguro que sí, que efectivamente, como bien lo dice usted, vamos a obtener mayores antecedentes. Pablo permanece internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad con el 24% de su cuerpo quemado. Afortunadamente, el pronóstico es más alentador que el que se tenía en las primeras horas tras el hecho. Una parte de esas quemaduras son profundas, las que van a requerir cirugía, es decir, van a necesitar injerto de su propia piel, cirugía que está planificada en primera instancia para el próximo martes. Él presenta también una quemadura leve de la vía aérea superior, motivo del cual él está intubado y conectado a un ventilador mecánico. Fue algo que en ningún momento se me pasó por la cabeza. Verlos cómo se reían, verlos cómo se burlaban de sus delitos, ver lo salvajes, lo brutales y lo insensibles que puede llegar a ser una persona. Yo hago un llamado a la presidenta de la República, de que ella se haga presente, de que ella de alguna u otra forma ejerza presión para que las leyes cambien. Apenas ingresado al recinto hospitalario, la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, llegó hasta el lugar para manifestar su solidaridad con la familia de Ramírez, que ya anunció una querella en contra de los responsables, misma acción a la que se comprometieron desde el gobierno. Hemos hecho una apelación a la Corte de Apelaciones para poder efectivamente entregar pruebas adicionales. Esto lo hemos hecho con la Fiscalía de la región, entregar pruebas adicionales y podamos efectivamente detener permanentemente a personas que cometen el horror de por materializar un asalto, quemen a una persona. Este viernes, trabajadores de Servipack se reunieron con el subsecretario del Interior para manifestar su preocupación por el trágico hecho y para coordinar acciones para perseguir a los responsables. Al mismo tiempo, pidieron mayores medidas de seguridad para sus trabajadores. Estamos todos dolidos.
Somos todos quemados hoy día. Hoy día todos nos vulneraron. Y eso es lo que nosotros venimos a pedir, que se haga justicia. Estamos trabajando para que esto se mejore, para que las medidas de seguridad, si antes las teníamos, hoy día sean el doble, mejor. Al menos un año de recuperación tendrá que enfrentar el malogrado trabajador, quien por defender su trabajo ahora vive una tragedia. Su vida ni la de su familia volverán a ser la misma. Un informe de la CIA reveló que el ex general Augusto Pinochet fue el principal encubridor de la verdad en el caso Quemados. La Cancillería pidió desclasificar más detalles del documento que aún tiene párrafos ocultos. La principal víctima de esta tortura, exigió mayor compromiso por parte del gobierno para esclarecer así otros crímenes ocurridos también en dictadura. Este titular del diario El País de España sacó a la luz un secreto a voces para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El Departamento de Inteligencia de la Casa Blanca asegura que Pinochet entorpeció las investigaciones del horrendo crimen que causó la muerte de Rodrigo Rojas de Negri y dejó con secuelas de por vida a Carmen Gloria Quintana. La conocíamos desde la época y queda en evidencia toda esta política institucional de encubrimiento a los crímenes y violación a los derechos humanos graves que se cometieron en dictadura. O sea que es cierto que no se movió una hoja si Pinochet no lo sabía. Carillas como estas mantienen párrafos borrados. La Cancillería señaló que estos documentos no son nuevos. Se comprometió a traducirlos y ponerlos a disposición del ministro Carroza. He estado conversando con el Departamento de Estado de Estados Unidos para dos cosas. Primero, para que levante los párrafos tarjados o borrados en negro en los cables desclasificados que ya conocemos y además para que se desclasifique totalmente el resto de los documentos aún clasificados por Estados Unidos que tienen relación con este periodo. La única sobreviviente del ataque fue recibida por el ministro de Defensa y luego llegó hasta La Moneda junto con familiares de detenidos desaparecidos para exigir mayor compromiso del gobierno en casos de violación a los derechos humanos. La información que se ha entregado está hoy día en el Poder Judicial. Yo he tenido conversaciones directas con, en este caso, el ministro Carroza, por si se requieren más información y las vamos a entregar. El Ejército no va a negar información alguna, no por una petición, es disposición del gobierno a través del Ministerio de Defensa de que así se haga. Muchas de estas medidas, como el cierre del penal Punta Peuco, se hace con decretos ley que firma directamente la Presidenta de la República. Y allí lo que se va a evidenciar claramente es si existe o no voluntad política. Mire, Punta Peuco es una cárcel y se rige por las normas que cualquier recinto penitenciario. Y después de hechos que conocimos hace algunos meses atrás, a propósito de uno de los recluidos, de uno de los reos de ese penal, me refiero a Álvaro Corbalán, se adoptaron medidas que hacen aún más estricto y, por cierto, que establecen una plena homologación respecto de las condiciones en las que cumplen sus condenas. El cierre de una semana marcada por nuevos procesamientos a exmilitares y la polémica por los 50 años del secreto del informe Valech. Un silencio que incluso complica al Poder Judicial. Fue brutal, pero después que el presidente de este país sellara eso por 50 años con excusas realmente infantiles que no se las cree nadie, es terrible. Es duro lo que voy a decir, pero hay situaciones de demasiada violencia, demasiada degradación que se manifiesta en un acto de tortura miserable como los que se producían en esa época, que hay personas que no quieren que su familia sepa que sufrieron ese tipo de situaciones. Yo participé en el consejo, no participé en la decisión, así que no les puedo decir respecto a ese punto. Y el juez que está investigando un asunto de esa naturaleza, que a lo mejor está relacionado con algunas personas que tienen secretos, va a tener que buscar fórmulas, digamos, de convencerse a través de presunciones. Creo que hay un tema moral muy profundo en esta cuestión. Yo debiera saber cuál fue la razón para establecer este largo silencio y ahora cuáles son las razones que justifiquen romper ese largo. Y eso es un tema de la ley, no de los jueces.
Desde el Ministerio de Defensa dieron un plazo de 30 días a las Fuerzas Armadas para que entreguen información sobre casos vinculados a violaciones a los derechos humanos. Incluye también la revisión de antecedentes del personal en ejercicio que pueda haber participado en torturas o crímenes. 11.000 dosis de la peligrosa droga conocida como N-Bomb fueron incautadas por la Policía de Investigaciones. El cargamento está evaluado en más de 390 millones de pesos. La sustancia fue detectada tras un trabajo conjunto entre la PDI, la aduana y el Ministerio Público, en el que se logró descubrir 2 encomiendas con la droga en forma de estampillas provenientes desde Canadá. Ambos llegaron al país en julio, una a Punta Arenas y la otra a Puerto Natales. Gracias a un agente encubierto se pudo detener a 2 personas receptoras de la sustancia que ya ha causado la muerte de 3 jóvenes en nuestro país. Considerada aún más peligrosa que el LSD, puede, combinada con otros elementos, provocar desde crisis respiratorias hasta graves problemas cardiopulmonares. El subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, anunció que dentro de 30 días se evaluará una propuesta para incorporar en el listado de drogas las sustancias que ingresen al mercado internacional para así controlarlas de manera eficiente, por cierto, cuando ingresen a Chile. La detención del receptor de la droga, estamos investigando si esta iba a ser íntegramente distribuida tanto en la 12ª región como en otras, o bien iba de paso hacia otros países. Se asimila mucho al LSD y su toxicidad la hace altamente peligrosa. Es una sustancia que tiene muchos componentes químicos que la hacen, que destruyen tejidos. Son métodos bastante novedosos, de escasas dimensiones, digamos, vale decir, son envíos postales. Y en consecuencia, ahí está toda la labor de inteligencia que aduana señalaba, en orden a, de acuerdo a ciertos perfiles, logra determinar si esa encomienda contiene o no alguna sustancia prohibida. Acto homofóbico en Valparaíso. El joven transexual que fue brutalmente agredido por su condición continúa internado grave. Su agresor podría ser procesado por la denominada Ley Zamudio. Insultos, burlas y discriminación es lo que debe soportar a diario este joven transexual, pero lo ocurrido esta vez, dice, sobrepasó todos los límites solo por su condición sexual. Salió junto a una amiga de un local nocturno en calle Condel de Valparaíso. De acuerdo a su relato, un colombiano lo comenzó a hostigar, le gritó cosas y luego lo golpeó, incluso le lanzó piedras, pero no terminó ahí. El hombre tomó un cuchillo y le propinó varias estocadas en su cuerpo. Le molesta a la gente diferente. ¿Y ahí te agredieron? Porque para ellos uno es como cochino, uno es como anormal, que a uno le gustan los hombres, porque ya me siento mujer. Manuel Huerta Reyes, conocido como Keila, quedó inconsciente en el piso. Su amiga llamó a una ambulancia. Lo llevaron de urgencia al hospital Van Buren con múltiples lesiones y una herida penetrante en el tórax. La más importante fue una puñalada en el hemitórax izquierdo que generó un derrame ya sanguinolento que provocó justamente que nosotros para drenar eso tuvimos que instalar un tubo pleural. La víctima fue trasladada al servicio de cirugía torácica del Hospital Eduardo Pereira. Su madre y distintas organizaciones piden que el agresor sea procesado bajo la ley Zamudio. Yo quiero justicia, justicia, porque no puede quedar así, porque no es solamente ella, son todas las personas de su condición sexual. Pucha, no queremos que me sigan matando a mi gente, porque tenemos una orientación sexual diferente. Realmente queremos que ya se haga un paralelo a este asunto y que realmente se rija como tiene que regir la ley antidiscriminación. Pondrán acciones judiciales contra el responsable. Estamos esperando que la Fiscalía actúe en esta materia y nosotros vamos a aportar todos los antecedentes y darle el apoyo para que se haga justicia. Keila baila en shows nocturnos en Valparaíso, ya no soporta la discriminación. Que ya se corten de andarlos basureando, de que no se haga nada porque ellos, no sé, a veces la ley es tan injusta que esperan que una persona que siga muriendo gente de la condición de nosotras para poder hacer algo. La policía sigue buscando al agresor. Por el momento se desconoce su paradero. Un nuevo cuestionario de preguntas sobre la investigación del caso Cabal entregaron a la presidenta Michelle Bachelet diputados de la oposición.
La solicitud coincide con la revelación de la declaración del empresario Gonzalo Vial Concha, quien aseguró haber pagado 1.200 millones de pesos a la empresa de Natalia Compañón por estudios que él mismo considera sobrevalorados. A La Moneda llegaron los diputados de la Comisión Investigadora Cabal, Felipe Ward y Diego Paulsen, quienes entregaron un nuevo cuestionario a la presidenta Michelle Bachelet. Esto porque solo 4 preguntas de las 7 que se enviaron en el anterior fueron respondidas. Y así como ella ha hecho un llamado a romper los pactos de silencio, nosotros también hacemos el llamado a que La Moneda rompa el pacto de silencio y nos diga cómo ellos han ayudado a tapar el caso Luxich Compañón con la nuera de la presidenta Bachelet. Este cuestionario no es solo para la mandataria, ya que los parlamentarios se enviaron preguntas a otros involucrados en este caso. Aquí hay enviados 3 cuestionarios, uno de la Alianza, que es el enviado a la Presidenta de la República, y 2 de la Comisión. Uno le enviado al señor Luxich y otro enviado al hijo y a la nuera de la Presidenta. Esperamos antes que termine el plazo de la Comisión que sean contestados porque la Comisión Cabal nace justamente a raíz de las interrogantes en torno a la familia presidencial. La otra alternativa que tiene la comisión es citar a la presidenta, aunque para los parlamentarios de oposición no es una alternativa que deseen utilizar. Además, este viernes se conoció parte de la declaración de Gonzalo Vial Concha, hijo del dueño de Agrosuper, quien llegó a Rancagua el pasado 10 de junio para declarar ante el fiscal. En la investigación se conocieron los negocios que tenía el empresario con la nuera de la presidenta, Natalia Compañón. Sobre esta situación dijo: Los negocios con Cabal se realizan en el tiempo. Natalia era la nuera de la expresidenta y no era ni siquiera candidata. De haber sabido que ella sería candidata y finalmente presidenta de Chile, yo no hubiera realizado negocios con Cabal para evitar las suspicacias al realizar negocios con personas vinculadas al mundo de la política. El empresario, conocido en el mundo del rodeo, aseguró que firmó un acuerdo con Cabal por varios estudios que ahora considera sobrevalorados. Por los negocios contratados por la sociedad Cabal durante 2012, en distintos proyectos pagué la suma de 1.200 millones sin haber obtenido directamente grandes beneficios económicos de esos negocios, lo que asumo como costos que permitieron proyectar otros negocios. Nuevos antecedentes que se suman a este caso que complicó a La Moneda y que terminó con cambios de gabinete y la agudización de una crisis política que afecta transversalmente a los partidos. Ya estamos de regreso para seguir revisando las principales informaciones de este día viernes. Falta poco más de un mes para que se inicie el proceso constituyente anunciado por la presidenta. Y aún existen diferencias dentro de la nueva mayoría sobre el camino a seguir en esta materia, mientras algunos dirigentes esperan que la mandataria entregue lineamientos en el cónclave del próximo lunes. Desde la oposición descartan que puede haber una nueva Carta Magna durante este gobierno. Asamblea Constituyente, Cabildos Ciudadanos, Convención, Proceso Vinculante. Conceptos que se repiten en el debate por cómo se llegará a una nueva Carta Fundamental. Tal como anunciara la presidenta en su discurso del 21 de mayo, el proceso constituyente se iniciará en septiembre, pero aún no existen definiciones en el gobierno sobre el itinerario. En un seminario sobre el tema, el ministro del Interior, Jorge Burgos, entregó sus puntos de vista. Cualquier cambio constitucional pasa por hacerlo dentro de las reglas. A eso nos comprometimos en el programa de gobierno, a hacerlo institucionalmente. Y he dicho que eso pasa por el Congreso Nacional. Según Burgos, el Congreso podrá elaborar por sí mismo una nueva constitución o delegar ese proceso en una asamblea o en una convención constituyente. El titular de Interior destacó que la actual Carta Magna ha sido eficaz, pero por su poco aprecio ciudadano es necesario cambiarla. En ese proceso descartó, por ejemplo, el uso de mecanismos fuera de la Constitución actual. No es la hora de despreciar el reformismo y tomar atajos que se sabe dónde empiezan, pero no dónde terminan. A 3 días del cónclave de la nueva mayoría, donde se espera que la presidenta entregue lineamientos en la materia, aún existen diferencias. Mientras el titular de Interior se define contrario a una asamblea constituyente, otros líderes del oficialismo ven en ella la única manera de salir de la crisis de representatividad. Las élites no tenemos ninguna posibilidad de generar ese proceso de inclusión, de legitimar nuevamente un proceso democrático y que los ciudadanos se vuelvan a sentir parte de, sino esa condición de que esos ciudadanos puedan participar.
Desde la oposición señalan que la falta de definiciones en el proceso constituyente obedece a la intención de no perder popularidad entre quienes impulsan la asamblea. Puede que haya cabildos ciudadanos, pero finalmente esto va a dejar contentos a todos y a nadie. Va a haber cabildos ciudadanos, se va a tomar en cuenta la opinión ciudadana y luego se va a resolver chutear la pelota más adelante. En este gobierno no va a haber nueva constitución. Mientras se espera que la presidenta entregue mayores certezas en el cónclave, en la cita también serán abordados otros temas como la jerarquización en las reformas educacional y laboral. Durante su visita a Punta Arenas, la presidenta valoró el acuerdo entre trabajadores y directivos de ENAP y llamó a usarlo como ejemplo en medio de la discusión de la agenda laboral. Yo soy una convencida de que los trabajadores en una empresa tienen mucho que aportar. Creo que todos ganamos cuando una empresa, sus directivos y sus trabajadores pueden lograr, a veces discutiendo naturalmente, grandes acuerdos. Acuerdos como los que busca lograr luego del cónclave del próximo lunes y terminar así con las diferencias dentro de la nueva mayoría respecto a cómo cumplir con el programa. La próxima semana se conocería el porcentaje de estudiantes que podrá acceder a la gratuidad en la educación superior. Un tema que sigue en la polémica luego que el Consejo de Rectores exigiera fuertes regulaciones a los establecimientos privados como condición para recibir aportes estatales. Nunca nosotros vamos a tener problema alguno con que más jóvenes accedan a la gratuidad y especialmente que lo hagan en una educación de alto valor. La gratuidad universal en la educación superior sigue generando debate. Es que la propuesta del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile, que exige que la gratuidad debe concentrarse bajo un marco regulatorio, no dejó indiferente a nadie. El tema es que es difícil, sí, de entender una situación en la cual hay dudas respecto a aumentar los recursos para educación, a la vez que se pide que se amplíen las matrículas. Tradicionales versus privadas, enfrentamiento que el presupuesto disponible deberá resolver. Financiamiento por calidad y sin lucro. Cuestionamientos que entre las privadas no cayó bien. Eso en realidad es bastante dudoso si tendemos a mirar el tema de la acreditación, por ejemplo. Universidades del CRUCH tienen menos años de acreditación, varias de ellas, que universidades privadas. Que aquí lo que se va a financiar no es, vamos a financiar la oferta, no la demanda. Es decir, esto no es un voucher, esto es instituciones que se les va a dar financiamiento para que entreguen la gratuidad a los establecimientos. Por lo tanto, tenemos que tener la garantía del caso. Otro tema es el porcentaje de beneficiados, 70, 60 o el 40% más vulnerable de la población. Desde la propia nueva mayoría llaman a revisar la fórmula del Mineduc. Tanto si es un menor porcentaje, será un menor porcentaje, pero distribuido equitativamente. ¿Por qué vamos a dejar fuera a alumnos vulnerables por la naturaleza jurídica de la institución a la que pertenecen? Este lunes, tras el cónclave de la nueva mayoría, se conocería el porcentaje de estudiantes vulnerables que serían beneficiados con la tan anhelada educación gratuita. Santiago es la comuna que tiene más kilómetros de ciclovías construidos en todo el país. El centro cívico poco a poco se pone a tono con los más de 350.000 ciclistas que circulan por la capital. La convivencia, eso sí, con los automovilistas es el principal problema que enfrentan a diario. Estoy dejando un pasajero aquí y la niña viene por la pista de bicicleta y está estacionada esta camioneta y casi me pasa a llegar a mí, se cayó la niña. Puta, uno no puede dejar un pasajero ahora en la puerta y lo primero que se va a ganar conchazo. Todo lo provocó este furgón que estaba mal estacionado en la berma, impidiendo el paso en la nueva ciclovía de Avenida Portugal. Accidentes sin lesiones, pero con daños materiales y una infracción. No puede estacionarse en ciclovía. ¿Ya? Va a ser notificado al tribunal. ¿Usted sabía que no se podía estacionar? Una problemática que no es nueva es que para algunos cuesta acostumbrarse a estas vías. Pese a la notoria demarcación, muchos no las respetan. Varios ciclistas lo han vivido. Yo veo que las ciclovías están en los lados laterales, pero no en el mismo centro. No, ahí es donde tienen que reordenar. Pero las ciclovías siguen creciendo. En la zona urbana de la región metropolitana hay más de 220 kilómetros construidos y solo en la comuna de Santiago ya hay 32 kilómetros disponibles. La red de ciclovías más grande que existe en las comunas del país
y de acuerdo a los proyectos que tenemos, al final de nuestro mandato vamos a estar ya sobre los 50 kilómetros. Necesitamos que las ciclovías sean una red, necesitamos que se unan entre sí, que se extiendan. Y todos los esfuerzos que podamos hacer destinados a generar esa conexión es clave para mejorar los desplazamientos. Plan integral de movilidad que busca mejorar la conectividad de los vecinos de la zona sur de Santiago. La vía de 2 kilómetros de Portugal cumple un papel importante. Las últimas cifras señalan que en promedio 350.000 personas se desplazan por las ciclovías de Santiago. Números al alza que ayudan a descongestionar Santiago, pero que nos suman una nueva tarea: estar atento al paso de los ciclistas. Vamos a materia internacional porque una condena precisamente del mundo entero provocó el ataque perpetrado por supuestos rebeldes judíos a la casa de una familia refugiada palestina. Un niño de 18 meses murió quemado y el resto de su familia permanece internada en estado grave. Ninguno de los vecinos de la localidad de Duma, en Palestina, podía dar crédito a lo que pasó. Durante la madrugada, 2 supuestos rebeldes israelíes lanzaron bombas Molotov al interior de 2 casas con la intención de incendiarlas. Producto del ataque, una guagua de tan solo 1 año y medio de vida murió al quemarse vivo en medio de las llamas. El padre de la familia logró rescatar a su esposa y a su otro hijo de 4 años, pero nada pudo hacer para salvar al pequeño Ali Saad. Todos debieron ser trasladados de urgencia en helicóptero hasta un hospital cercano, donde permanecen graves con riesgo vital. Los atacantes escribieron la palabra venganza en los muros de la casa, lo que aumentó aún más el repudio generalizado de la comunidad palestina que reside en el territorio sur de Cisjordania. Los habitantes y distintas organizaciones culparon al gobierno de Israel por la impunidad con que algunos judíos realizan este tipo de atentados. Es un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad. No nos sentaremos en silencio. Mientras continúe la ocupación, estos crímenes se mantendrán y continuarán. Estamos preparando este y otros casos para llevarlos inmediatamente a la Corte Penal Internacional. Por su parte, el ejército israelí llegó hasta el lugar del ataque con el fin de investigar mayores antecedentes y lograr capturar a los responsables. A través de un comunicado, el primer ministro Benjamín Netanyahu lamentó los hechos que calificó como terrorismo. El gobierno de Israel condena este acto brutal, este acto de terrorismo. Vamos a combatir y derrotar el terrorismo sin importar quiénes sean los culpables. El pueblo de Israel en su conjunto condena este acto de violencia sin sentido. Durante esta jornada se realizaron los funerales del menor en medio del dolor y de la indignación de los palestinos que llevan décadas sufriendo el avance de la ocupación israelí. Un conflicto que parece no tener fin a pesar de los constantes intentos de acercamiento entre ambas partes, pero que por el momento sigue cobrando víctimas inocentes, esta vez una guagua de tan solo 1 año y medio. Alerta de marejada se decretó para este fin de semana en el litoral central. La Dirección Meteorológica de Chile emitió la alerta por este fenómeno que sería más intenso que los registrados en días anteriores. El llamado es a los visitantes que lleguen a la zona para que no se acerquen al borde costero. El pronóstico apunta a que el oleaje será más fuerte durante la mañana del sábado y la madrugada del domingo. En Antofagasta, un joven de 18 años fue arrastrado por el oleaje mientras se mariscaba y es buscado intensamente por efectivos de la Armada y bomberos. Operativo que se va a extender hasta mañana. Presentamos Deportes en UCB Televisión Noticias. Hola, hola, ¿cómo están? Un agrado saludarlos. Comenzamos inmediatamente con lo que ocurrió en el Estadio Monumental y este empate 1-1 se comienza a definir la Copa Chile. Abrió la cuenta a los 30 minutos Esteban Paredes, centro de Gutiérrez, la aparición del Chupete Suazo y Paredes que lo cambia por gol. Después por penal Lucas Simón tras una mano de Esteban Pavés. 1-1 Colo-Colo que va a cerrar con Ñublense el día domingo a las 16 horas. Ya está clasificado y Huachipato va con la primera opción, va a enfrentar a Deportes Concepción en el CAP. Nos vamos con la U que derrotó por 4-3 a Curicó. Clasificó octavos de la Universidad de Chile y el llanto de González fue una de las cosas que marcaron las jornadas. A pesar de que Branjicán partió marcando el primer tanto para el cuadro de Curicó. Gustavo Canales
10 minutos, marca el segundo. Y aquí está el gol de Renato González, hincha de Universidad de Chile. Algo de amateurismo queda todavía en el deporte nacional. Celebró con llanto esta anotación. Banjicán marca el 2-2. Eric Godoy va a marcar el 3-2 para el cuadro de Curicó. Se ponía en ventaja. Ahí está el gol del ex Santiago Wanderers. Matías Corujo en el 61 va a decretar el 3-3. Universidad de Chile, que como les contaba, clasificó a octavos de final y el sábado va a cerrar esta primera etapa de Copa Chile enfrentando a Rangers. Ahí está el último tanto, Gustavo Canales, cuando se acababa el partido, minuto 91. Nos vamos con la Católica, que enfrentó a Barnechea y va a enfrentar a Barnechea el día domingo a las 18:15 horas para cerrar y a ver si es que clasifica. Todavía no tiene asegurada esa clasificación el cuadro de la Católica. Le ganó a Audax Italiano por 2-1. Roberto Gutiérrez marcó en el minuto 6 el primer tanto del partido. En el minuto 38 va a aparecer Juan Cornejo, un lateral que quieren muchos en el fútbol chileno. Y después Diego Rojas en el 79 va a decretar el definitivo 2-1. Triunfo para el equipo de Mario Salas. Juega ante Barnechea, que ya está eliminado el día domingo a las 18:15 horas, como les contaba, en San Carlos de Apoquindo. Nos vamos con Santiago Wanderers, que va a enfrentar a Unión La Calera al mediodía de este domingo en Valparaíso, pero que empató a 1-1 con San Luis y complicó su clasificación. Comenzó ganando el cuadro quillotano con el gol de Guillermo Pacheco en el minuto 73. En el 78, 5 minutos más tarde, Carlos Muñoz decretó el definitivo 1-1. Se define entonces la Copa Chile este fin de semana. Pasemos a lo que ocurre con Pep Guardiola, que habló de Arturo Vidal, lo elogió y además, fíjese que el jugador nacional viajó con el Bayern Múnich a Wolfsburgo para enfrentar al equipo local en la Supercopa de Alemania. Posibilidades de que juegue, lo va a definir en un ratito más Pep Guardiola, pero podría ver algunos minutos el jugador nacional. Franz Roth, un goleador de los años 70, dijo que Vidal es el jugador que necesita el equipo y los elogios de Guardiola para el jugador nacional, principalmente por su carácter, por sus características y porque él lo pidió en el club. Tenemos declaraciones. Estoy muy feliz que hayan llegado estos jugadores que necesitábamos con urgencia, como es el caso de Arturo Vidal, sin duda. Yo dije, ok, Vidal está aquí y naturalmente sabemos que nos será de ayuda. Y Aránguiz tiene dos opciones claras para poder irse por primera vez al fútbol europeo. Fíjese que la revista 442 de Inglaterra dijo que es el volante que todo equipo necesita y además que es el mejor jugador en el medio campo fuera de Europa. Los dueños del pase de Aránguiz son dos, Empresarios y el Inter de Porto Alegre. Tienen problemas con el Bayer Leverkusen, que es el equipo con el cual Aránguiz aceptó ya la propuesta con el jugador, es decir, se pusieron de acuerdo y además fíjese que juega competencias europeas, por eso que Aránguiz se quiere ir al Bayer Leverkusen, pero ofrecen solo 11 millones de dólares y por su parte el Leicester, un equipo menor de Inglaterra, ofrece 16. Vamos a ver en las próximas horas si Inglaterra o Alemania es el destino del jugador nacional. Se complica la situación en Río de Janeiro, son los Juegos Olímpicos. Contaminación en las aguas, son aguas residuales, tanto en Copacabana como en el sector de las playas de Río de Janeiro y además en el lago olímpico Rodrigo de Freitas, que es un lugar donde la investigación de la Associated Press dijo que en los primeros Juegos Olímpicos de Sudamérica tienen problemas porque son aguas con residuos, principalmente humanos, y que de, por ejemplo, los 10.000 deportistas que van a participar en los Juegos Olímpicos, 1.400 debieran estar en el agua, en contacto con el agua, y esto le podría crear serios problemas a la salud. No se han cumplido las promesas en el tratamiento de las aguas y el peligro es inminente. En las próximas semanas van a ser eliminatorias para los Juegos de Río y seguramente vamos a tener a muchos deportistas enfermos. Lejos la peor calidad del agua que hemos visto en nuestras vidas, dijo un entrenador de Australia. Son aguas residuales. Un detalle. Fíjese que el alcalde de Río dice que no se han cumplido con las políticas que se requieren por parte del gobierno y además muy contaminadas las aguas de Río, peligran para los atletas en los Juegos Olímpicos del próximo año. Con esto cerramos nuestro bloque deportivo. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao.
Hemos presentado Deportes en UCB Televisión Noticias. También finalizamos la edición central del día de hoy agradeciéndole como siempre el que se haya informado junto a nosotros. Que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Que esté bien.